¿Estás? Hola, don Carlos, ¿cómo le va? Un placer de escucharlo y de estar y de verlo sobre todo. Bueno, feliz día del arquero. Bueno, hoy es un día importantísimo, ¿no? Para todo el mundo del Jorge, fútbol. Perdón. Jorge, ahí, así como está, Ah, así. sí, 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 Ahí. perfecto. Para el ¿Cómo mundo del fútbol. estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos en el confinamiento, ya sabes que estaba todo el mundo muy preocupado aquí con la enfermedad, con la pandemia y estamos absolutamente con muchísimo respeto al tema de lo que está sucediendo aquí en España, ¿no? Y bueno, y Sí, concretamente en Europa, ¿no? estamos de acuerdo. Aparte, pues en España se ha vivido de una manera muy intensa, muy difícil la situación con lo del COVID-19 y bueno, acá compartiendo contigo, arrancando esta excelente conversación, Jorge, que nos une una gran amistad desde hace un buen rato, pues también enviándole un mensaje a todos para que nos mantengamos en casa y vivamos esta cuarentena como debe ser. La mejor forma de cuidarnos es estando en casa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un problema de solidaridad, de que la mejor y única fórmula para detener este virus es realmente el confinamiento, ¿no? Es decir, no le demos la posibilidad de propagarse, ¿no? Y eso, evidentemente, es el estar en casa. Evidentemente, yo sé que es un sacrificio, además eso es es una sensación casi carcelaria, diríamos, pero absolutamente es lo único que puede detener a este virus implacable. ¿Qué extraña Jorge de Alessandro por estos días así, estando en esta situación? Bueno, estaríamos en plena lucha fratricida de la Champions, ¿no? La competición de las competiciones. Ya se estaría jugando el partido de vuelta de semis. Creo que por el calendario estaríamos en esa fecha. Y bueno, y la Liga, ¿no? Prácticamente la Liga Española y puestos también determinantes estarían también en el disparadero. No tanto en Europa, Francia está decidido con el PSG, el Manchester City en Inglaterra. En Alemania, bueno, también alguna opción, pero prácticamente están mucho más decididas que la Liga Española, ¿no? De acuerdo. ¿Extrañas ir a la academia, ver a los chicos, a los pequeños ahí formándose o más las polémicas y las controversias en el chiringuito? Bueno, yo son dos puntos absolutamente equidistantes, ¿no? Por un lado está el plan académico, el plan formativo, que ya sabes que somos unos apasionados, Carlos, sobre todo en la investigación y de estar, estos días también estuve recopilando datos y trabajando en busca de nuevos ejercicios que me puedan llevar a algún destino también del juego colectivo, como la bien llamada táctica. Tú sabes que ahí somos unos auténticos culo inquieto, diríamos, ¿no? Y después Sí, por otro lado está la alta competición y la polémica y el debate que está en los programas, ¿no? El programa El Chiringuito, claro, que es un poco lo que da la pasión a este juego, ¿no? totalmente. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio, como debe ser, porque hoy hemos citado a nuestro gran amigo Jorge de Alessandro para conversar de fútbol, pero sobre todo porque además, pues se han inventado esto del Día Internacional, el Día Mundial del Arquero. Y Jorge de Alessandro, en sus inicios en el fútbol, fue un excelente arquero. Argentino de nacimiento, hizo trayectoria en Argentina, pero también luego en España dejó bien claro de qué tipo de arquero iba a ser en la década de los 70. Además, ganador de dos trofeos Zamora. Eso ya estamos hablando de un personaje como arquero que dejó huella en el fútbol español, donde además le acogieron de una excelente manera. Jorge, desde el principio, ¿cómo arranca y dónde nace esa idea de querer ser arquero? ¿Cómo es su inicio en el fútbol? Bueno, yo creo que soy un vocacional. Es decir, para mí el fútbol, aparte de ser un modo de vida, que poco a poco lo fuimos creando o sembrando, pero fundamentalmente siempre fui portero vocacional, ¿no? Nunca fui de estos que han llegado a un puesto del campo por casualidad. Y desde esa vocación ya comencé muy niño, comencé en el fútbol base de aquel San Lorenzo de Almagro, con 11 años, y ahí fue un plan académico. Ya sabes que en Argentina, en aquellos años, ahora está un poquito más abandonado, mira qué contradicción, con mucho más medios, con mucho más tecnología, pero no está como se interpretaba el purismo de la cantera en el fútbol argentino en sus comienzos, ¿no? Y bueno, y la verdad que recibí una educación muy intensa. Rápidamente jugué en primera división, debuté
y después mi traspaso al fútbol europeo, donde prácticamente culminé mi carrera, con una reglamentación también, porque ahora no se entendería que un jugador de mi rendimiento, haber ganado 2 trofeos Zamoras, como bien has dicho tú, en un equipo como el Salamanca, dos, es decir, claro, porque generalmente es un galardón solamente para Atlético Madrid, Barcelona, etcétera. Es decir, ser el portero menos goleado de una liga, imagínate tú, ¿no? Es como ser el portero menos goleado en Argentina con Tigre 2 veces consecutivas. Casi sería un milagro, ¿no? Para que Sí, entiendan total. los televidentes, los que nos están escuchando. Entonces, pero claro, existía una cláusula reglamentaria, Carlos, que no te permitía traspasar. Tú firmabas un contrato y estabas hipotecado prácticamente de por vida. Solamente el club, aumentándote el 15%, simplemente estabas con un contrato absolutamente vigente más allá de los 30 años. En fin, yo soy víctima de las reglamentaciones leoninas, casi de esclavitud. Imagínate tú ahora lo que hubiese sido ganar un Zamora, ganó el Zamora y mi agente está solicitando aumento de contrato, traspaso qué sé yo, no sé, al mejor equipo de Europa, ¿no? O al mejor equipo de España también. Pero bueno, esa es la parte anecdótica para que también hay que hacer una risa, ¿no? Pero evidentemente sí, esa fue mi trayectoria deportiva, sobre todo en Europa. Argentina me formó, evidentemente, y Europa me dio la posibilidad de poder, vine muy joven, 21 años, 22, era un niño también, y prácticamente tú sabes bien que los porteros hasta los 25, 26 años no tienen esa madurez necesaria para ocupar un puesto de tanta responsabilidad. Sí, señor. Mira, empezamos a interrumpir para saludar a todos los que se van conectando. Ahí está Samuel, mucha gente que también te va saludando y enviándote un gran saludo. Fanáticos del Salamanca. Ahí vamos a quedarnos un rato para hablar de ese excelente y gran paso tuyo por el Salamanca. Háblanos de esa llegada a España, cómo fueron esos años, esos recorridos, esas 2 grandes temporadas con los cuales a la postre sirvieron para elegirte y ganar el trofeo como el mejor arquero del fútbol español. Bueno, yo vine en gira con Saloneso de Almagro, habíamos jugado había sido la Lazio campeona, aquella de Lazio de Giorgio Chinaglia, de equipo excepcional, que fue campeón de liga, y vinimos nosotros al festejo del trofeo con el Saloneso de Almagro, de la mano de Osvaldo Subeldía. ¿Por qué digo esto? Porque desde ahí regresamos a España y empezamos a jugar torneos veraniegos. Y ahí, en uno de los trofeos veraniegos, surgió la posibilidad de jugar en Salamanca, que era un equipo recién ascendido a la Liga, a la Serie A Primera División, en su historia. Era una cosa, bueno, absolutamente una anécdota. Sí, Y bueno, y decidieron ficharme. Me quedé yo con Ricardo Reza, un central muy expeditivo también, jugador durísimo. Y por primera vez, claro, en Europa solamente podían jugar 2 extranjeros por equipo. No es como ahora que hay libertad de mercado, e incluso con el jugador comunitario. Esa figura no existía. Y tú imagínate lo que significaba para mí un jugador sin una consagración extraordinaria en Argentina, que se fijen en mí, venir a jugar en las plazas que estaba Johan Cruyff, Günter Nexer, Pinino Más, Mario Alberto Kempes, Ayala, Heredia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de 2 jugadores extranjeros por equipo sí. y el mismísimo Cholo Sotil. Y entonces, bueno, evidentemente para mí fue como ganar un billete premiado de lotería y ahí decidí incorporarme a un Salamanca que era evidentemente un tiro al aire, no sabíamos lo que podía pasar, un equipo y una Sí. ciudad volcada con una ilusión tremenda, Carlos, desde el panadero, el verdulero, no se podía andar por la calle. Salamanca, como si bien sabráis todos, es una ciudad absolutamente intelectual, están las grandes universidades, Sí. las grandes facultades también de medicina, de derecho, etc. Entonces, bueno, era como un juguete que Salamanca estuviese en primera división. Y, en fin, irrumpimos con un equipo todo de jugadores nobles, pero con una pasión, una ilusión que llegamos a ser, bueno, la valla menos goleada y fundamentalmente equipo revelación de la Liga Española. Lo que podría ser ahora una Real Sociedad de San Sebastián, bueno, con el mayor de los respetos, o un Villarreal en su momento, ¿no? Un perfil de Sí, equipo buscando un símil más o menos, ¿no? Así que esa fue estamos. mi irrupción en Europa y en el Salamanca, ¿no? Casi de libro, de literatura, porque, bueno, hablar de Salamanca, un equipo de fútbol donde es una zona eminentemente taurina,
solamente aquí es cuna de los grandes toreros. El Imagínate. fútbol, sí, el fútbol era una cosa nueva, ¿no? Y entonces Totalmente. fue una ¿Qué fue apuesta muy dura. en ese primer año, qué fue lo más difícil para Jorge Alessandro lograr la adaptación al fútbol español? Sobre todo el juego contacto. En Europa, sobre todo en el juego aéreo, se jugaba con campos que yo no estaba acostumbrado, todos embarrados, no de la perfección que hoy vemos que son auténticas moquetas. Yo estoy hablando del barro, ¿no? No cuando ha llegado la tecnología ahora del césped híbrido, que hoy llueve torrencialmente y con el balón, claro, que no, un balón que repele el agua y que no tiene un gramo de más. Si estoy hablando de la época aquel que el balón se ponía, que parecía una piedra y que si te hundían las botas con barro. Más o menos no lo quiero hacer una cosa épica, pero bueno, casi épica era, ¿no? Y evidentemente con un reglamento donde se permitía el contacto del portero. Entonces, claro, venía un centro, sobre todo en el País Vasco, que eran característicos, siempre llovía en aquella zona, en Vigo también, por la zona de Galicia, y bueno, era una auténtica odisea, ¿no? Y el portero realmente me tuve que readaptar rápido, fundamentalmente al despeje de puño, para evitar las melés en el área o que la pelota quedase muerta, utilizar mucho la prolongación, es decir, utilizar la fuerza del balón para darle una prolongación y utilizarla como un despeje orientado y fundamentalmente cuando evitar el rebote frontal, ¿no? Un rebote frontal era prácticamente hablar de medio gol, porque los delanteros iban al rebote como auténticas fieras. Y creo que es el proceso, por eso a veces fíjate tú que después vino Filiol, que voy a decir yo del Pato Filiol, que voy a decir yo de algún portero también que vinieron excepcionales, pero evidentemente no pasaron el corte, sobre todo en el juego aéreo ni en la segunda jugada, ¿no? Y eso fue lo que me hizo a mí realmente diferente, porque aparte de mantener la seguridad de manos, que realmente yo era un jugador que era muy, muy, muy certero en el blocaje de balón, también manejé rápidamente este proceso que era imprescindible. Claro, parece que estamos hablando tan antiguo, Carlos, que estamos hablando del contacto del portero, el campo con barro, la pelota pesada, que te venían dos delanteros a cargar, el golpe en la mandíbula, intimidación, pero bueno, señores, esto existía y poco a poco el reglamento se encargó de ir cambiando y protegiendo la figura del portero, ¿no? Pero Jorge, mira, es importante hacerlo saber, mucho más en un día como el de hoy, que se está celebrando, y esto a propósito es un homenaje para Jorge de Alessandro, excelente como arquero en su momento, y para buscar esa diferencia de cómo fue evolucionando el puesto del arquero. Tú traes la impronta y llegabas con esa escuela del arquero argentino a España, y nos estás comentando cómo poco fuiste adaptándose y evolucionando a cómo se estaba empleando el tema del arquero en el fútbol español y en el fútbol europeo. Sí, sí, era fundamental. Yo creo que siempre digo, y lo digo actualmente, ¿no? Es decir, el jugador no debe ir a luchar contra los elementos. Si tú llegas a un campo inmediatamente, mañana el Táchira, el equipo que fuere, cualquier equipo de Venezuela o de Colombia, llámese Independiente Medellín, el DIN, cualquier equipo nacional, y tú te encuentras un campo lloviendo torrencialmente, lo primero que tienes que hacer, no pensar en el rival, tienes que tener una alianza con el campo. Porque tú no puedes luchar contra el rival y el campo. Tú el campo lo tienes que tener fundamentalmente, es decir, todo lo que te rodea en el juego lo tienes que tener controlado. Y es Claro. fundamental. Entonces, tú no te puedes estar pendiente de si le pega con efecto, si centra bien el extremo derecho, o te están haciendo un buen presa arriba, o tiene un buen delantero centro, o son peligrosos en el juego aéreo. Si realmente no estás controlando que realmente con un campo que está mojado, el balón va a venir de otra manera y se van a producir jugadas de otro concepto. Lo primero que tienes que manejar tú son los elementos, controlarlos y de ahí pensar a la adaptación del partido en sí. Y eso fue fue la clave, insisto, fue la clave de mi carrera deportiva. Y creo que debemos analizar la evolución al fútbol actual del portero. Yo a veces comento, Carlos, inclusive hablaba con Oblak cuando creo que tenías una foto este año Sí, es decir, cuando me entregaron los dos Zamoras. Zamoras, sí, retrospectivo, porque tuvimos que ir a un juicio, etcétera, porque no lo habían dado en su momento y tuvimos que hacer un juicio mediante al periódico Marca, que es el encargado del tema, y realmente lo hemos ganado. El abogado ganó porque realmente era una verdad, que habíamos sido los ganadores legítimos de este galardón, ¿no? Y entonces hablaba con Oblak y le digo,
Me dice, bueno, me dice, te han dado dos. Le digo, tú, sí, sí, le digo, Ian, pero jugando en el Salamanca. Y le agarró un ataque de risa a Ian, porque claro, como diciendo, claro, el Salamanca que ahora ya no existe, ¿no? En el fútbol. Quiere decir que no es lo mismo ganarlo en un equipo que otro, ¿no? Pero insisto, te digo que también, hablando con Oblak, le decía, Ian, le digo, sería imposible. Yo creo que no sería yo tan buen portero como lo que pude ser en su momento. Porque evidentemente la figura del portero ha evolucionado tanto, Carlos, ha evolucionado tanto que estamos hablando de otro perfil de jugador. No ha perdido la esencia y lo clave, ¿no? Que el portero es el único que tiene el privilegio de jugar con las manos. No vamos a hablar de tópicos, pero sí el portero dentro del juego, ese reglamento ha ido todo al portero, ¿no? Y entonces hoy día hablar de un portero, estamos hablando de un perfil diferente a lo que fue un clásico, ¿no? Y hoy en día podríamos considerar, sin tener que meternos en temas de táctica, pero usted que es un especialista, si quiere hágalo, aquella figura del tercer hombre, hoy en día el arquero pasó a hacer eso, en las reanudaciones de juego, en la continuidad de juego, pasó a ser un jugador fundamental, porque además los cambios que ha tenido, levemente pero considerables, el reglamento han pasado a ser favorables para que el arquero, aquel que maneja muy bien el fútbol con los pies, sea protagonista, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un sello de identidad, yo creo que es una obligación que el portero maneje los pies. Porque Sí. evidentemente hemos pasado a dos o tres conceptos. Con la última modificación, que fue el saque de puerta, prácticamente sin el fuera de juego y sin permitir que salga de los perímetros del área penalti. Esto ha provocado un nuevo concepto también de la salida de balón. En el segundo concepto, el reglamento de que el portero todo el press, todo el fútbol moderno, ha sido provocado precisamente porque el portero no puede coger con la pelota con la mano. Antiguamente yo recuerdo que desde medio campo se hacía una sesión al portero, evidentemente el equipo quería adelantar líneas, pero prácticamente no había posibilidad, porque el portero cogía el balón con la mano, golpeaba en largo y rompía cualquier posibilidad de press. Sin embargo, hoy día la pelota se retrocede atrás. Hoy día, me refiero a los últimos años, ha aparecido el famoso press pérdida, es producto Sí. precisamente por el reglamento. Y ha creado un nuevo componente al juego. Es decir, el fútbol ha cambiado y podemos hablar del press precisamente porque el reglamento ha provocado esta opción al juego. Y el portero, más que el tercer hombre, creo que es el jugador clave en todo esto, porque es el que otorga la primera salida de balón y desde su prisma, desde su control de la pelota en el pie, va a otorgar o salida clara, o golpeo largo, o un golpe intermedio, o incluso sacarse el balón de encima. Es decir, cualquier cosa menos otorgar una jugada complicada a un compañero que ponerlo en una acción de máximo riesgo que pueda permitir la recuperación del adversario. En definitiva, el portero debe pensar y actuar como un jugador más, no como un jugador más, como un director de juego. Sí. Cuidado la dimensión que le estoy dando, Carlos. Y creo que necesita, por eso ha sido muy importante la presencia del entrenador del portero como algo específico en los staff técnicos. Hoy día ya cualquier equipo que se preside de tal tiene como mínimo uno o dos entrenadores que trabajan en esta parcela, Carlos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. En algún momento se llegaba a decir que, por ejemplo, el delantero era el primero que marcaba y el arquero era el primero que iniciaba el juego. Pues también hoy en día el arquero es el primero que organiza el juego, desde esa tenencia del balón que muchos contemplan y muchos gustan tener en los equipos de fútbol. Sí, sí, sobre todo estamos hablando de la figura del portero inteligente, no del portero atajador o de sacabalones. Hoy día el portero tiene que tener un adiestramiento específico, mucho contacto con su defensa y sobre todo su estructura de juego colectivo, porque de él puede ser determinante y evitar altos riesgos, ¿no? Porque evidentemente hemos visto infinidad de jugadas en salida de balón que han terminado con gol del equipo adversario, ¿no? Y entonces Sí. tenemos que tener muchísimo cuidado en porque a veces confundimos que el portero deba hacer eso con quererlo hacer un equipo de bajo nivel. En un equipo de bajo nivel habrá que modificar y simplificar el juego. Es decir, el Barcelona sí lo puede intentar, o lo puede intentar equipos de élite o equipos preparados para esto. Pero cuidado cómo se saca el balón
y cuidado qué funciones tiene que tener el portero acorde de su potencial de equipo, ¿no? Así que por eso el portero tiene una enorme visión de juego colectivo hoy día, ¿eh? Estamos de acuerdo. Jorge, usted hablaba que usted es un arquero, fue un arquero, bueno, lo es, arquero de vocación, pero ¿quién fue su referente en esa formación como arquero? ¿En quién se fijaba? Bueno, yo soy de la época de que me tocó vivir con dos grandes porteros muy diferentes, ¿no? Con Amadeo Raúl Carrizo, que recientemente ha fallecido, que fue el portero de los porteros, un portero argentino emblemático, un talento natural, yo creo que un crack de aquella época. Y después estuvo Antonio Roma también, que representa el portero fuerte, el portero violento, el portero agresivo, aquel portero internacional argentino del Boca Juniors. Más o menos me creé en esa educación. Y poco a poco de ahí, evidentemente, mi culturación, yo soy un hombre muy inquieto, y evidentemente a partir de ese germen fui estudiando jugadores contemporáneos que hayan aparecido. Apareció la figura del Loco Gatti, apareció la figura en Europa de Gordon Banks, de Lev Yashin. No tuve la suerte de verlo jugar mucho, pero por la lejanía quizás, pero sí un poco más todos aquellos porteros que han marcado un hito en mi aspecto formativo, ¿no? Ya en los 70, estando en España, en esas temporadas muy competitivas, ¿quiénes eran los arqueros con los que rivalizabas? Bueno, estaba fundamentalmente aquí José Ángel Iríbar, que era un referente, ha sido un portero muy emblemático, siempre jugó en el Athletic Club de Bilbao. Después tuvimos porteros muy importantes, como Sadurní en el Barcelona, Miguel Ángel Reina. Eh, y después surgió la tendencia, la verdad que afortunadamente abrimos un escaparate al portero sudamericano, ¿no? Es decir, llegó un momento que después de mi sorprendente irrupción en el fútbol, de mi sorprendente irrupción y con unas estadísticas fuera de todo lugar, con un equipo como el Salamanca, salió la frase aquella que decía: todo el mundo quiere un D'Alessandro en su portería, ¿no? Entonces abrimos un mercado que afortunadamente a posteriori vino un Daniel Carnevale, vino Santoro, vino Mazurkiewicz, el uruguayo. Es decir, Sí. empezó a abrirse el mercado del portero sudamericano en España, ¿no? Y que en los últimos 10, 15, 20 años ha estado plagado de arqueros argentinos, arqueros uruguayos, de arqueros de muchísima importancia, ¿no? Se le ha dado espacio en el fútbol español y el fútbol europeo. Sí, sí, efectivamente, se abrió una gran oportunidad para todos aquellos, pero estos ya invadieron con el pasaporte comunitario, ¿no? Y entonces Correcto, es verdad. quizás yo quisiera diferenciar de la misma manera de que hablé de la gran diferencia que hablaba del portero clásico en cuanto a su valoración de registros técnico-tácticos, al de ahora, que tiene que jugar con el pie, tiene que hacer muchísimos más registros. También el hecho de que existieran dos extranjeros por equipo, y ganar la plaza de portero era muy... generalmente los equipos querían tener un delantero, un centrocampista, más que un portero, ¿no? Mira, siguen enviándote saludos todos. Ahí está Nachito Puerta enviándote saludos. Ahí está también Emanuel Raba, todos enviándote saludos en este momento, poco a poco la gente que se sigue sumando a nuestro en vivo con Jorge D'Alessandro, hoy homenajeándole en el Día Mundial del Arquero, aparte de haber sido un excelente arquero donde vamos en este trayecto de la conversación, también ha sido director técnico de fútbol, ha dirigido en primera, ha salvado equipos del descenso, como todo técnico ha tenido buenos y ha tenido momentos malos, todo técnico los tiene, eso está claro, pero también es un excelente, excelente analista de fútbol. Y mucha gente extraña a Jorge La Pizarra en el Bueno, chiringuito. sí, la verdad que es algo que me ha caracterizado, ¿no? Tener la pizarra ha sido para mí una cosa. La verdad que yo nunca he sido periodista, ni lo he intentado. Yo creo que siempre he intentado ser un hombre del fútbol, hacer llegar lo que piensa el futbolista, lo que el fútbol no ve, o que el aficionado no ve, desde una perspectiva tanto como jugador como entrenador, ¿no? Esa siempre fue mi ilusión. Y la pizarra me proporcionaba la parte didáctica, la parte de hablar. Traté de utilizar un idioma muy, muy cálido, muy fresco, muy, muy, muy llano.
y sacar las palabras, estas palabras rimbombantes, ¿no? Para usar un idioma que todos lo pudieran escuchar. Y de una manera u otra, de que todos los pudiéramos entender. Yo nunca, lo que pasa es que confundimos rápidamente con la pizarra. En un partido gana uno y pierde otro. Y para que uno gane otro, uno juega bien y otro juega mal. Entonces, claro, si yo soy el que jugó mal, evidentemente te molesta, te puede molestar la pizarra. Evidentemente, perdóname este juego de palabras que son muy sencillos. Pero es así. Pero la pizarra no está para ganadores ni perdedores. La pizarra es una herramienta que nos permite a entender el juego. O aquellos que hemos visto y que no supimos lo que pasó. Mira tú, te voy a contar una anécdota A ver. que pasó recientemente en el Chiringuito, y yo lo explicaba. Lo expliqué en un canal que tenemos de YouTube, que hacemos el partido en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. El Chiringuito Inside se llama. Entonces, Sí, en ese sí. partido está jugando el Real Madrid contra el Betis Balompié. Saltan los dos equipos al campo y el Madrid prepara un 4-3-3 para contrarrestar al 5-3-2 habitual que suele hacer el Betis. El Betis juega con tres centrales, juega por un carril con Emerson y por el otro lado con Alex Moreno, y tres centrales, que pueden ser cualquiera. Aquí, que Zidane sale perfectamente a contrarrestar esto, en teoría, en el movimiento de fichas. Pero ¿qué sucede? Ahora aparece la pizarra. Hábilmente, el entrenador Rubí había jugado con un chico que era el número 32, mira, no le sé el nombre, ni le sé el nombre al chico. Un chico de la cantera, que tenía el número 32. Y a los 5 minutos ese jugador 32, que era el central que estaba en teoría jugando por el medio, se adelanta y pasa a jugar en el Betis de cuarto volante al lado de Guardado. Repito, es decir, de ser un central, a los 5 minutos pasa a ser centrocampista. ¿Y qué pasó? Sí. Que ese 32, que podríamos llamarlo el 32 como un número de lotería, como un bingo, es decir, bingo el 32, ¿no? Evidentemente Rubí, con este jugador, muchos de los que nos están escuchando ahora realmente estarán disfrutando con esto, porque quizás no interpretaron el partido y lo que le pasó al Real Madrid en el Benito Villamarín. Se cree que perdió por el gol de Tello, pero el fútbol tiene otras coordenadas. Entonces se desarrolla el partido. El Madrid sale bien en esos primeros minutos, parece que está controlando el partido, pero a partir del minuto 5 o 7, el Betis se va de principio a fin del partido. Y fue provocado porque el número 32 se colocó de pivote central por delante de Casemiro, y resulta que entre Guardado y Casemiro, a la línea de 3 volantes, el Betis le estaba jugando con 4 volantes. Esto es así de simple. Y Correcto. entonces se desarrolla el juego y termina el partido y el Madrid pierde. Entonces empiezan las reproches, tal cual. Y yo explicaba a la gente, le digo, señores, el partido fue a los 5 minutos. Entonces, levanté la voz de alarma. Sí, la diferencia del partido no estuvo en el gol, estuvo en ese En movimiento que se ese, generó en la cancha. en ese movimiento ajedrecístico, pero lo Correcto. más, lo más grave, Carlos, hablo para la gente joven que nos está escuchando. El Madrid tiene dos técnicos que están con un scouting viendo el partido arriba con un grabador. Tienen en el banquillo segundo entrenador y auxiliar técnico. Y después, hasta el delegado del Madrid tiene el privilegio de hacer un campeonísimo, que es Miguel Ángel Porlanchendo, que ha sido un jugador histórico. Bien. Y el entrenador. Escúchame, eso pasó el minuto 5, el partido terminó en el minuto 97. Es decir, que hubo más de hora y media. Escúchame, yo todavía me estoy preguntando si toda esta gente que tiene los cables, los ordenadores, no se han dado cuenta que el 32 todavía está caminando por la Torre del Oro de Sevilla, está andando todavía, y nadie se enteró dónde está. Perdóname que te cuente esta anécdota graciosa, porque sí, la pizarra es importante. Y explicar un partido Real Madrid-Betis y basar el desorden que tuvo el Madrid y el acierto que tuvo el Betis, realmente, y estuvo basado simplemente, es que este chico, de ser tercer central falso, pasó a jugar de cuarto volante junto a Guardado, Canales y Joaquín en el medio campo, y dejando a Fekir
y a Loren en punta. No sé si me estoy hablando en propiedad y me entendéis cuando hablo con estos Sí, nombres. sí, 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 claro, claro, claro. Estoy hablando con nombres propios para que entendáis lo que Terminó sucedió en el... funcionando como un interruptor. Efectivamente. Y entonces, el partido de ahí podemos hablar de... Pudo haber ganado el Madrid, me da lo mismo. Si me da absolutamente lo mismo. Que el Madrid pudo empatar, también pudo empatar. Y el Betis pudo ganar, perder, empatar. Perdóname que estoy jugando con esto, pero sí es importante, Carlos, la pizarra. Sí, Es decir, que el aficionado que estaba viendo el partido y 2 horas después, no cabrearse con cualquiera, qué mal jugó Ramos, qué mal jugó Kroos, o qué bien jugó Guardado. No, 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 ni bien ni mal. La llave maestra fue ese movimiento que provocó absolutamente todos los desajustes del juego colectivo. Y eso es lo importante. Te estoy explicando un poco, no, que no eres hincha de nadie, es que la pizarra me gusta porque te hace ver, después te hace por lo menos reflexionar. Y si lo estás viendo y no estás de acuerdo, como muchos de los que nos pueden estar escuchando ahora, dirán, bueno, yo vi el partido y no estoy de acuerdo. El chico es el claro. 32 que venía de la cantera del Betis, bueno, grandón, lentón, sí, bien, ganó porque metió un gol más. Hasta eso acepto. Pero evidentemente, por lo menos hacemos despertar, Carlos, para que la gente se dé cuenta que el fútbol también es un arte de la táctica, ¿no? Como tú bien sabes, ¿no? Sí, un arte de la táctica, que no es lo mismo, ¿no, Jorge, que la estrategia? Pero es ahí donde se demuestra quién es estratega o no a la hora de conducir un equipo, ¿no? Sí, fundamentalmente yo creo que el gran estratega, Carlos, es el entrenador que es capaz de modificar sobre la marcha lo que está viendo. Estamos de Sí, acuerdo. es decir, para mí un entrenador, yo lo valoro fundamentalmente por la, la, la velocidad mental que tiene el banquillo. ¿Por qué? Porque un partido tú lo llevas preparado y pueden haber mil circunstancias, desde una tarjeta amarilla pronta, desde una expulsión, desde un accidente atmosférico, que está lloviendo, que hay un aire brutal, que hace un calor desproporcionado. Eso en cuanto a la parte, diríamos, escenográfica. Y después puede ser que jugadores que tú pensabas que podías ser vulnerable, estar en un gran partido, realmente tienes que recurrir a otro recurso táctico en el juego. Y eso es lo que tenemos que ver desde el banquillo. Si no, pues dirigiría prácticamente un psicólogo. Ponemos un tío con la bata blanca, un reloj en el pecho y que dirija, ¿no? Sería muy fácil esto, ¿no? Sí, sí, si no cualquiera. Si no sería muy fácil, es verdad. Jorge, usted como muy inquieto, usted es sinónimo de táctica, Flora, Flora, pero como un buen inquieto del fútbol, que siempre lo fue, cuando era arquero o en qué momento empezó a surgir esa inquietud por estudiar la táctica, por ir a fondo, por ir al análisis profundo del tema del fútbol. ¿Siendo arquero o en qué momento surgió eso? No, no, fue siendo arquero. Tú date cuenta, Carlos, que en mi época, bueno, yo cuando llego a Europa, el desconocimiento de los jugadores era brutal. Y yo creo que el mayor acierto de un portero es el conocimiento, la información. Es decir, siempre ir un segundo por delante. Yo, por ejemplo, tenía delanteros que conocían que siempre sobre la salida del portero remataban cruzado a un palo derecho. Y siempre hacían el mismo gesto. Muy difícil que te la acomodara al palo corto con el interior del pie. Y sí había otros que tenían ese tipo de remate. Cómo tiraban los penaltis, cómo tiraban la falta. Al final, los jugadores tienen siempre su pasillo de seguridad. Por más información que posean y que entrenen, cada jugador tiene su estilo y su golpeo de balón. ¿De acuerdo? Es decir, hasta el mismísimo Messi tiene un repertorio de golpeo de balón que siempre lo hace, no digo previsible, pero lo hace dominador de un registro de un remate. Y tú te puedes adelantar en un momento determinado esa acción si realmente la tienes registrada en tu cerebro, ¿no? En lo que llamamos reflejos. Y en mi época, me retrotraigo otra vez, no tenía esa capacidad de información, tenía que ir midiendo muy mucho con lo poquito que veíamos, cada gesto, cada partido, y realmente eso te hace ser muy, muy investigador, ¿eh? Te hace Sí. provocar una memoria selectiva. Te digo una cosa, mi mayor virtud era la lectura previa de los partidos. Tenía una memoria selectiva brutal, brutal, de quién contra quién iba a jugar, qué era lo que hacían, cuáles eran los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso realmente me hacía ser eh,
bueno, lo que llamamos un jugador analítico dentro del campo. No lo considero, Pues, yo no lo considero una cosa extraordinaria, a ver si estoy leyendo aquí, que es algo extraordinario. No, 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 simplemente es que era así, yo era así, me gustaba esto y así lo plasmaba, Carlos, me gustaba sí, estudiarlo. tú lo veías como un deber ser tuyo en tu posición, de tu profesión, que algo que tenía que estar dentro de tu profesión, hacer ese estudio de los delanteros, del rival, de los jugadores, en la medida de el material y de las herramientas que pudiese llegar a tener, ¿no? Totalmente, mira, te contaré otra anécdota, cuando llego a Europa, por ejemplo, el Osasuna de Pamplona, el Real Madrid, el Barcelona, cada uno jugaba una marca de balón determinado. Y dirás tú, bueno, escúchame, ¿qué me está diciendo este señor? Si los balones son todos redondos y teóricamente pesan lo mismo. Sí, pero no. Es decir, Osasuna jugaba con un balón que era japonés, que se llamaba Mikasa, no cogía agua, tenía un tacto una textura muy difícil, hasta sonaba raro. El Barcelona jugaba con un balón inglés, Mitre, que era una bala, tenía una textura que era un globo el balón. Y el Madrid jugaba con un balón Adidas, el Adidas Inter, un balón blanco, etcétera, etcétera. Y nosotros en Salamanca, perdón. Permite interrumpir para aclarar algo. Eran tiempos en los 70 donde en el fútbol español se jugaban con balones diferentes, Sí, de sí, marca diferente. no estaba homologado el balón. Cada equipo Ok, ponía un balón que venían registrados y había 3 balones en el campo. No había ahora como hay 7 o 10. Entonces se jugaba con un solo balón, el árbitro tenía que solicitar el segundo, etcétera. Bueno, un poco hacía el partido un poquito más lento, ¿no? Pero evidentemente no estaba homologado. Y entonces nosotros, por ejemplo, te voy a contar una treta que la hacía yo. Nosotros cuando venía el Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, los grandes, el balón del partido lo metía en agua con un bargueño. Es decir, imagínate un tambor de gasolina, de petróleo, lleno de agua. Entonces tiraba el balón al partido nuevo. ¿Para qué? Para que el balón después lo secábamos y lo poníamos tal cual y se lo dábamos al árbitro. ¿Por qué? Pero ese balón tenía un peso desproporcionado para evitar que, por ejemplo, como golpeaban el balón Charlie Rezac, Johan Cruyff, Gunter Nexer, Juanito Santillana, se sintieran un poco incómodos. Era una pequeña ventaja que utilizaba una pequeña treta, un pequeño secretillo que estamos contando ahora de la época de allí de los 70, 80, 90, ¿no? Que se podían hacer y lo aplicábamos porque teníamos esa potestad. Como otros tenían otra de regar el campo en exceso. Inclusive llegabas tú al campo de Anoeta, el antiguo Real Sociedad o Bilbao, y decías, pero ¿cómo puede estar si hace 3 días, una semana que no llueve? Y estaba el campo que estaba todo encharcado, ¿no? En definitiva, imagínate. todos teníamos nuestras tretas para sacarle el partido y ganar ya ese medio puntillo que no viene escrito en el reglamento, ¿no? El de la Sí, picardía. aparte eran los tiempos donde eran 2 puntos por victoria y uno por empate, ¿sí? No como hoy en día que son 3 puntos, porque eso fue cambiando con los años. Sí, yo nunca, ¿Quién fue el delantero más difícil que llegaste a enfrentar como arquero? bueno, yo tuve varios delanteros muy importantes. Creo que Carlos Santillana, un jugador que iba en el juego aéreo terrible, tremendo del Real Madrid, me pareció un jugador impresionante. El flaco Johan Cruyff. Cruyff era un jugador imprevisible desde la izquierda con su pierna derecha. Era genial, era una cosa increíble también. Después, bueno, jugadores vascos, Dani, un delantero centro también del Athletic Club, también muy potente. En definitiva, creo que me ha tocado jugar también con una amalgama de cracks, ¿no? He jugado, la verdad, bueno, Diego Armando Maradona también, que he competido contra él. Diego, una cosa excepcional, Bernardo Schuster. En fin, he tenido la oportunidad de jugar con jugadores absolutamente, auténticamente excepcionales, excepcionales. Jugadores de hoy y de siempre, ¿eh? Quiero comentar, quiero que nos comentes, pero tocarte un tema. Cuando nos conocimos hablamos mucho de tus metodologías, de tu buena forma además de instruir a entrenadores, pero sobre todo de el método de Alessandro. Háblanos un poco de eso, de los ejemplos, de los jugadores que han surgido, de cómo ha sido la experiencia del método que tú has empleado en la academia. Bueno, yo sinceramente creo que, lo digo humildemente, creo que ayer no sabía nada y hoy sé un poquito más. ¿Qué significa esto? Que evidentemente desde la época que fui campeón con el Mérida, que fui campeón con el Elche, que
descendí con el Rayo, que pude descender con el Huesca, que salvé al Atlético de Madrid, en fin. Pero para mí, eso para mí simplemente es un protocolo, es un currículum, pero para mí es una... A mí yo creo en la investigación. Y te digo sinceramente, Carlos, yo cuando dejé de dirigir hace 5 años, que ya entré en el territorio 70, me propuse hacer una enorme investigación. Utilizar una filosofía de juego adaptada a un método de trabajo. Entonces, utilicé un estilo, evidentemente utilicé como referente absolutamente variable el 4-4-2 lineal desde la época de Arrigo Sacchi, es decir, como patrón de juego el 4-4-2 zonal, y desde ahí utilizar todos los registros que me proporcionaran a mí el manejo del juego. Salida de balón, inicio, elaboración del juego colectivo, el ataque por parejas por banda, movimientos por puntas y la posibilidad de utilizar el reglamento al servicio del juego, que es la aparición de 3 elementos consustanciales que son claves, son los pilares del fútbol moderno. Repito, por favor, los que nos están escuchando que tomen nota. El fútbol Los moderno tres tiene... pilares del fútbol moderno. Sí, son el press pérdida, que es una acción sorpresiva, sorprendente que ha hecho grande al Barcelona, y ahí es aquella jugada. ¿Qué es el press pérdida? Es actuar sobre el balón dividido, sin dueño. Es una acción que se produce siempre en campo contrario, donde la pelota está o dividida por una acción de un balón largo o está dividida por una acción técnica, y de forma fulminante el que ha perdido la posición del balón va a recuperarla y a hostigar al defensa, que tiene la obligatoriedad de sacar esa pelota jugada y que tiene máxima dificultad de tener, diríamos, el aliento en el cogote, como diría un clásico. Es decir, Sí. el press pérdida como elemento consustancial y clave para el fútbol moderno. Es un elemento absolutamente diferente. Y evidentemente ha sido lo que ha marcado al Barcelona de Pep Guardiola, y evidentemente lo están aplicando casi todos los equipos. Hablan siempre de press pérdida, lo habrás escuchado esa palabra 1000 y una vez en la actualidad. El segundo pilar para mí es la circulación de banda a banda. ¿Por qué la circulación de banda a banda? Hay 2 situaciones diferentes, que es la situación del engaño sorpresa. ¿Qué significa? Si yo ataco por la derecha, evidentemente provoca inmediatamente acumulación del adversario con ventaja numérica. Pero si ese balón circula en un periodo rápido al otro espacio, es decir, a otro plano, es decir, si fraccionamos el campo en 2, una línea imaginaria en el centro de la portería, en el otro plano, ya estamos utilizando que los jugadores están en ventaja posicional y a su vez, como mínimo, en opción de 1 contra 1. Y ahí se produce una frase que habréis escuchado desde la época de Johan Cruyff toda la vida. Decía Johan Cruyff lo siguiente, y hoy día sigue vigente: quiero jugadores que hagan el 1 contra 1. El 1 Correcto. contra 1 es brutal. Y claro, el 1 contra 1, pero claro, yo si ataco, vuelvo hacia atrás, por favor. Si yo estoy iniciando por el periodo de engaño, donde el rival tiene ventaja numérica, la capacidad del 1 contra 1 va a ser siempre en desventaja, porque el rival tiene opción de cobertura o doble cobertura. Sin embargo, si yo el tránsito de la circulación de banda a banda o cambio de orientación se produce en ese mismo circuito al otro lado, yo voy a actuar en 1 contra 1, pero sin opción ni a la cobertura, ni mucho menos a la doble cobertura. Y esa jugada, aparte de ser sorprendente, se está transformando en una jugada de máximo riesgo. Repito, segundo pilar: para que una jugada tenga en el juego estático sorpresa, tiene que provocarse en el 1 contra el 1 al lado contrario. Y el único elemento capaz de hacerlo es, por ejemplo, para que entiendan los que nos están escuchando, ese pase que le hemos visto 1 y 1.000.000 de veces. Messi recoge en abanico por izquierda y la mete cruzada para que aparezca Jordi Alba solo por el otro lado. ¿Lo estamos viendo? Sí. ¿Lo estamos viendo? Perfecto, eso es lo que estoy explicando. Y eso, que ya es un automatismo Barça, que diríamos, estos se conocen de memoria. Bien, pero en mi equipo, en ese equipo de los que nos están escuchando, si este elemento, si no es necesario tener a Messi, evidentemente Messi le va a dar la precisión al golpeo de una forma antológica, pero si tú tienes tu equipo
y tiene tu interior derecho, que realmente ya ha provocado lo que pretendías, automáticamente circula al otro lado para que tu jugador, sin ser Jordi Alba, provoque el 1 contra 1 en el otro carril y tenga la posibilidad de desbordar. Y el tercer Sí. elemento, Y genere ese caos en la defensa rival, que es lo que estamos buscando. evidentemente, y actuar con ventaja. Tercer Totalmente. pilar, tercer pilar, Tercer pilar. que es un concepto absolutamente defensivo, es lo que llamamos el desajuste, es lo que llamamos la distancia entre líneas. Para que esto se produzca equilibradamente, hay que llevar la defensa a mediocampo. Es decir, que entre la figura del primer delantero, que teóricamente atacando, como lo estamos explicando, estaría en la media luna del equipo adversario, el último jugador central tuyo tiene que estar absolutamente lo que reglamentariamente me permite, ligeramente detrás del punto de medio campo. Para manejar dos cosas, la opción del reglamento, que no te puedan sorprender con un pelotazo largo donde no existe el fuera de juego, para manejar ese jugador que puede estar haciendo esa trampa, y yo estar colocado en esa distancia equilibrada de líneas. ¿Para qué? Para en esa jugada de movimiento poder utilizar simultáneamente el movimiento de engaño y a su vez el press pérdida. Pero para que utilice el press pérdida, yo tengo que tener la defensa tremendamente adelantada para que no se produzca una ruptura del adversario que me pueda conducir en línea recta hacia mi línea defensiva. Repito, me gustaría explicarlo con la pizarra, sería precioso, pero Hace falta press, la pizarra. Lo vamos a press, hacer pronto. press pérdida como elemento consustancial, circulación de banda a banda como elemento absolutamente técnico y destructivo para el adversario, y el elemento de equilibrio de líneas, la distancia justa de estas líneas. Ejemplo, no sé si vosotros seguís un equipo que está muy de moda en el fútbol español, muy, muy de moda. Un equipo malo, porque es un mal equipo. Y este equipo es el Getafe. Y el El secreto del Getafe. el Getafe, que está en puesto champion, e inclusive también la Real Sociedad de San Sebastián, que son los equipos revelación. ¿Qué es el mayor valor que yo les doy? Es que están en perfecto concepto de la línea defensiva, Carlos. Inmediatamente el equipo va, ¡tac! ¿Y cómo podemos tener una estadística en este momento? Que el Getafe es el equipo que más juega en campo contrario. Es decir, está más en campo contrario que el Barcelona, Real Madrid, que cualquier equipo, que el Atlético de Madrid. Es increíble, pero esto es por un componente, por este tercer elemento, que lo utilizan a la perfección. Y evidentemente lo están haciendo sin el tal. Si yo siempre digo, y como comentamos siempre, Carlos, si a esto le agregas tener jugadores de que mayor calidad, imagínate si al Getafe le vas colocando jugadores como Fernández Valencia, Parejo, qué sé yo, no Claro. sé, se me ocurren ahora, el mismo Canales del Betis, es decir, si al Getafe lo vas engordando con talento, manejando estos recursos, el equipo crece de una manera desproporcionada. Es decir, táctica y talento igual equipo, ¿no? Táctica, talento, talento, táctica igual equipo. Perfecto, Jorge. Esos son los tres pilares de tu método. ¿Cuánto tiempo llevas ya empleándolo, llevándolo a cabo, transmitiéndolo? Bien, bien, estoy un poco cansado. Ya este año ya he dejado un poco de ir a la academia, porque yo lo que primero, evidentemente pido perdón a los que me están escuchando, he querido ser egoísta, porque yo cuando inicié esta investigación, Carlos, de 5 años, 6 años, yo quería saber si es posible. Y esto me permitió que me llamase el Barcelona, como bien sabes. Bueno, me hubiera llamado el Barcelona, el Atlético de Madrid o quien fuere, pero me llamó el Barcelona de la orden de Paco Cirulo para dar una conferencia en la Masía de mi método. Y realmente para mí fue un honor. Llevé todo el proceso, desde que entra un niño con 8 años en la academia, cómo le vamos enseñando, cómo se van interrelacionando. Y después el gran proceso que hay, ¿no? Es decir, cuando sale del fútbol 5, 6, 7, pasa al fútbol 11, que es el peor año. Es el peor año. Es decir, cuando el jugador, no sé, en México, en Colombia y en Venezuela cómo se llevará esto, pero el peor cambio del jugador es cuando pasa del fútbol que juega en mitad de campo que pasa al fútbol 11. Parece que entra en otro mundo, es decir, no sé, como si fuera ciencia ficción. Y es ahí donde tienen que aparecer los grandes maestros para enseñarle y hacerle descubrir el nuevo mundo, ¿no? Que es la táctica y todo su talento al servicio del juego colectivo. No lo que nos olvidamos del talento, ¿eh? No, 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 no. El talento, pero en un espacio diferente y para que sepa explorar el nuevo espacio, ¿no? Y que descubra él su mundo nuevo. Ese para mí
creo que es la edad clave, Carlos, metodológicamente hablando. Estamos de acuerdo. Jorge, a propósito que ya mencionaste los países donde seguramente muchas de las personas nos están observando, ¿cuál es tu concepto de lo que conoces mucho o poco del fútbol venezolano? ¿Cómo lo ves en estos momentos donde recientemente ha tomado la dirección técnica un técnico portugués como José Peseiro? Bueno, yo, en fin, respeto mucho a lo de Peseiro, respeto mucho, yo creo, a mí me gustaba lo que había visto del fútbol venezolano en sus últimas referencias en el fútbol con referencia a la Copa América, Sí, en la calificación, ya lo hemos comentado inclusive por línea interna. A mí me había causado una muy buena impresión el equipo. Y después también en su fútbol juvenil, que llegó, o su sub-21, creo que llegó a la finalísima, ¿no? Creo que sí, llegó a la sí. final con Inglaterra, creo, ¿no? Quiero Es recordar, ¿no? correcto. En el Mundial Sub-20 con Dudamel. Sí, sí, contra Inglaterra fue, ¿no? Sí, señor, con Inglaterra. Con Inglaterra, sí, un gran equipo Inglaterra también, que había recuperado su 4-4-2 desde el año 66, mira tú. Mira si el fútbol es moderno, que Inglaterra ganó cuando recuperó el año 66. Se reirán, los jóvenes que nos escuchan dirán, a muchos no habían nacido. Y dirán, pero bueno, pero jugando como en el 66 ganó Inglaterra. Sí, sí, jóvenes, recuperó el sentido táctico, porque la táctica no muere, la táctica es universal, es siempre la misma. La táctica es siempre la misma. Lo único que la hacen diferente son los técnicos en las decisiones y los jugadores en talento. Son los únicos que Correcto. cambian los únicos que cambian la táctica. Yo todavía no he visto nada, porque la táctica se ha modificado. Yo cuando las últimas conferencias que di, cuando me hice un alumno, dice, mister, dice, pero claro, usted, Arrigo Sacchi hacía el fuera de juego. Digo, claro, pero ahora ya no se puede hacer más el fuera de juego. Es decir, Franco Baresi no podía tirar la línea como la tiraba antes, porque antes se fitaba el tiro de fuego posicional. Ahora el fuego de tiro posicional no existe. Quiere decir que evidentemente hay que defender desde el primer hombre a la línea, porque antes a veces solamente con la línea de 4 te bastaba para hacer cualquier tipo de defensa. Y ahora no puede ser. Claro. Ahora la defensa es claro, porque el reglamento ha cambiado. Y Sí, todo se hizo un silencio en el claustro. Dice, claro, digo, hoy Varesi ya no le vale gritar, vamos. Ese vamos de Varesi ya no tendría sentido, porque te ponen un jugador en fuera de juego y te arranca al interior de segunda línea y se abraza cada vez que avanza, se presenta mano a mano con Rossi, ¿no? El portero aquel el legendario del equipo de Saki. Quiere decir que evidentemente sí podemos valorar el 4-4-2 de Saki, pero evidentemente tenemos que actualizarlos a cada momento, porque el reglamento nos lo exige. de acuerdo. Creo que te vale. Del fútbol colombiano, Jorge, de los jugadores que has visto, de lo que has podido conocer cuando has venido a Colombia, ¿qué te llama la atención? Talento, talento, talento. Me encanta el jugador colombiano. Me encanta el jugador colombiano. Yo creo, no estoy viendo competición colombiana, pero creo que ahí está el secreto. Algo falla ahí. Algo falla ahí, no sé qué falla, porque realmente creo que hoy siendo la auténtica cantera de todo Sudamérica, que realmente sus equipos no sean buque insignia. No sé si hay demasiada presión, demasiada prisa, los equipos trabajan, no sé cómo se trabaja la cantera, no lo sé. No quiero decir una palabra que no sea justa. Lo único que te quiero decir es Claro, que el talento está en el fútbol colombiano. Salen los jugadores como churros, aparte de unos físicos, salen con unos físicos tremendos. Y hay que cogerlos a tiempo para darle una educación. Todo ese talento hay que canalizarlo a un estilo de juego, ¿no? Y no sé cómo están jugando los equipos en Colombia, ¿eh? No lo estoy siguiendo, Carlos, no puedo decirte. claro, claro. Sí, sí, sigo los resultados de lejos, pero no me hago, no tengo autoridad para hablar de ese tema. Pero evidentemente es la excusa que doy. Si el talento no corresponde a los resultados, algo está fallando, claro. Tengo que mirar a ese lado, ¿eh? No estoy Sí, denunciando, totalmente. estoy buscando una explicación, ¿eh? Cuidado, repito, no estoy denunciando a mis compañeros colombianos. Por eso a No, mí no, sino cuando me generando una dijiste, pregunta, sino generando una sí, pregunta, un interrogante que seguramente muchos se hacen también. Jorge, en otro tema, ¿el Pep de Guardiola, el City de Pep de Guardiola o el Liverpool de Klopp? me quedo con el Liverpool de Club. Son diferentes, evidentemente tiene algún concepto absolutamente desordenado, por momentos Jürgen es muy desordenado en algunas facetas, pero bueno, hace un fútbol muchísimo más simplificado.
Es decir, el Liverpool es un equipo que cuando no tiene salida de balón clara es el equipo que más pelotazos pega de Europa, buscando la velocidad de los puntas. Parece contradictorio esto, pero sí es verdad. El Liverpool es un equipo que hace mucho fútbol directo en pasajes del mismo. Lo vimos con el Atlético de Madrid. Cuando estuvo en cortocircuito, al final se transformó en un pegabalonazos. Pero bueno, insisto, me gusta Klopp, me gusta porque es fiel a una propuesta de juego que la ha mantenido y la ha mantenido tanto en el Dortmund como ahora. Es un entrenador destraumático, no traumatiza a su gente, su equipo está siempre ágil de alegre, no es un entrenador triste. Y Guardiola enloquece en los datos, Guardiola se enloquece, sabe tanto que se enloquece. Me preocupa a Guardiola, cuando los entrenadores se ponen en esa tesitura, me preocupa. Guardiola tiene que tener un reciclaje o tener gente al lado que lo tranquilice y volver un poco a los principios. No sé, lo veo demasiado Saturado. no saturado, egocéntrico, metido en sí mismo. Ok. Sí, yo no creo que está transmitiendo todo lo que sabe. Me gusta con locura, me gusta Guardiola, aparte de darte cuenta que esa, como bien sabrás, su principal brazo derecho, es decir, su mano derecha, tenía un contacto directísimo conmigo, que era Tito Vilanova. Tito Vilanova fue 4 años jugador mío, lo tuve 2 años en el Figueres, 2 años en el Elche. Tuve una relación impecable, nos adoramos, casi de familia. Dios lo tenga en su santa gloria, pero evidentemente tengo que decirte que, tú fíjate que en San Joan d'Espí, el estadio, uno de los estadios, uno se llama Tito Vilanova y otro se llama Johan Cruyff. Quiere decir que Tito Vilanova ha sido un santo y seña y realmente, auténticamente, una eminencia futbolística, que fue el brazo derecho de Guardiola. Después de esa etapa también no es menos cierto que Guardiola no tuvo esos éxitos tan desproporcionados como cuando tenía en su cuerpo técnico a Tito Vilanova y a Paco Seirulo, ¿no? 2 elementos importantísimos. Pero bueno, repaso general, quiero decirte que mi relación con Tito Vilanova era permanente. Y un hombre inquieto, ya como jugador lo era, porque era un jugador excesivamente analítico, era el receptor de todas las tácticas que le daban en el campo de juego y bueno, ¿qué voy a decirte? También, Total. pero insisto, creo que Guardiola es un fenómeno, pero necesita un poco de tranquilizarse. Otro técnico que para mí es muy bueno, de otro nivel, de un perfil un escalón menos, pero un escalón menos por su manera de interpretar el fútbol, era Benítez, que Rafa fue Benítez. Rafa Benítez, campeón con el Liverpool, con el Real Madrid, un trotamundos, un hombre para mí. Pero Benítez también le pasa una cosa, que es tan absolutamente pragmático y se ahoga en los datos. Es decir, Benítez, antes de hacer un cambio, piensa 7, y en el banquillo no se puede pensar. El cirujano, cuando tiene el bisturí, corta y amputa, o corta y sutura. Sí, es Entonces verdad. en el banquillo no se puede pensar demasiado. Y Benítez en este momento creo que está pensando demasiado. Yo creo que está ya para ser más catedrático que maestro en pista, pero bueno, me estoy hablando de otro entrenador. Y al que me gusta muchísimo, tomar en nota, me gusta por su talante, es Bernard Rodgers, el entrenador del Leicester. Un hombre que tuvo Del Ley. problemas, sí, fracasó en algún equipo, pero bueno, ya sabes que para mí el fracaso, el descender, todo eso es una broma. Yo creo que el Sí. entrenador, creo en la evolución, te decía que mi método, me siento mejor entrenador mañana por la mañana que hoy, ¿no? Así que, Jorge, te quiero agradecer. Ya estamos en los últimos segundos finalizando. Que la sigas pasando bien y feliz Día Mundial del Arquero. Gracias. Ya despidiendo. bueno, ¿qué te voy a decir? Saludo a todos los que nos han seguido, los que nos han aguantado en las redes.